invitado de hoy se llama Sebastián. Nosotros nos conocimos en la iglesia, empezamos como el camino, digamos, del creyente de formas diferentes, como yo les he comentado, pasó la vida hasta que finalmente pues me bauticé. En el caso de Sebas, si mal no estoy, ¿tú creciste en la iglesia cristiana? Sí, inicialmente sí, yo crecí en la iglesia cristiana evangélica. Yo acepté a Cristo cuando tenía 18 años, cuando ya salí del colegio. Ahí yo empecé pues, toda mi vida con Cristo, iniciando en una iglesia como servidor de jóvenes durante bastantes años. Y bueno, pues hoy en día pues sigo con los caminos del Señor, ¿sí? Sigo en este camino como cristiano evangélico que soy, y así ha sido como mi historia, así a grosso modo. ¿Quieres de pronto contarnos un poco de ti o...? Bueno, pues básicamente yo soy Juan Sebastián Flores, tengo 30 años, yo soy ingeniero civil, ¿sí? Dios creo que me ha tocado en el corazón de poder hablar este tipo de cosas que muchas veces no se habla. Según la Real Academia de la Lengua Española o el statu quo, que es como realmente se dice, es este estado de cosas en un determinado momento y es usado en contextos políticos y sociales. Para ti, ¿cuál es el estado actual? Bueno, para poder definir cuál es el status quo hoy en día, bueno, tenemos que referirnos a las estadísticas, ¿no? En cuanto a temas de relaciones de pareja, ¿cierto? Hemos visto que, por ejemplo, las tasas de divorcio han aumentado considerablemente. Se calcula que más o menos el 40% de niños van a ver crecer a sus padres divorciados, y en el caso de Colombia, 1/3 de estas parejas van a terminar en divorcio. ¿Esto qué ha conllevado? Ha conllevado a que las personas pues, vivan solas, ¿cierto? Empieza también a bajar la natalidad, es de 2.1 hijos por pareja. Entonces, claro, cuando no se tiene ese número de hijos entre 2 o 3, ¿cierto? Empezamos a tener problemas en cuanto a crisis demográfica. Y uno de los casos más interesantes que he podido ver es el de China, ¿sí? En 1974, la ONU le ofreció $50 millones a China con el fin de colocarla o instaurar la política de un solo hijo. Sabiendo que pues, China tiene una gran densidad poblacional, a día de hoy China está sufriendo una crisis demográfica, ya que no se están teniendo los hijos suficientes para poder sostener ciertos esquemas económicos, ya sea pensiones, salud, etc. Una de las ideologías posmodernas es a la que mencionan, por ejemplo, en la película de adolescencia, esto de los incel. ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay algo que tener cuidado, y es que hay que entender no solamente la película, sino el contexto sociopolítico que tiene esa película. ¿A qué me refiero? Hoy en día hay empresas que están financiando campañas o productos con cierta ideología, ¿sí? Ya sea feminismo, ya sea animalismo antiespecista, ya sea conservadurismo, lo que nos ponen en ese orden de ideas, ¿sí? ¿Qué sucede en esta película? Al empezar a ver ciertas críticas que estaban dándose alrededor de esta, se ha visto, por ejemplo, o se ha hablado, por ejemplo, de la manósfera, ¿sí? Para tú entender lo que es la manósfera, insisto, tienes que entender cómo es el contexto sociopolítico del país en el que estás. Un ejemplo, España, ¿cierto? Habla, pues, digamos que la manósfera desde las esferas políticas, diciendo que esto es lo peor, que esto es fascismo, que esto es lo que decía el bigotín austriaco pintor. Y hay un tema, y yo tengo un problema ahí. ¿Por qué? Porque se está metiendo dentro de saco ciertas personas que solamente están en contra de ciertas políticas que están implementando, ¿sí? Feminismo. Hay personas que están en contra del feminismo porque están implementando políticas a nivel jurídico, ¿cierto? Que lo que están haciendo es favorecer a un solo género. Cuando ya hemos quedado de que hablamos de la igualdad ante la ley. Pero eso está pasando. Entonces, ¿cuál es el tema de las películas? Yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta es que si bien tenemos tendencias, el hecho de que haya pasado X cosa, por ejemplo en la película, que fue el chico que asesinó a esta chica. Hago un paréntesis aquí, yo me equivoqué, no es película sino serie, qué pena. Ok, sí, serie película, tienes razón.
que el chico empieza pues a recibir bullying, ¿cierto? Por parte de esta chica, así de grandes rasgos, y no, este chico estaba mirando las redes sociales y se metió a un grupo que empieza a decir, no, que es que las mujeres son tal y tal y tal y tal, y son malas y no sé qué. Hay un movimiento que se llama el movimiento Red Pill, ¿sí? Y yo digo que es la cara opuesta del feminismo, ¿sí? Que si el feminismo más radical te está diciendo que el hombre es malo por ser hombre, pasa también en el movimiento Red Pill, el más radical, de que la mujer es mala por ser el hecho de, por ser mujer, ¿sí? No conocía esa. Entonces, son cosas que hay que tener cuidado porque no podemos generalizar un caso que pasó lastimosamente a todo un grupo como tal, sabiendo que eso no se va a comportar de esa forma. Entonces, claro, ellos decían, no, que habían varios medios de comunicación diciendo, no, que es que eso toca tener cuidado, que las redes sociales, no sé qué. Yo, qué casualidad, porque hace rato estamos hablando de que hay un problema con las redes sociales y hasta ahorita, pleno 2024, 2025, que fue, pues bueno, 2024, si me equivoco, que fue ese grupo de INCES, que es en español es derivato involuntario, son personas definidas son hombres, aunque lo inició una mujer, no sé si sabías eso. Son un grupo de hombres, sí, lo inició una mujer. Son un grupo de hombres que, por lo que sea, no han podido tener relaciones sexuales con una mujer. Entonces ya tenemos un problema a nivel cristiano. ¿Cómo es posible que empiece a decirle a un chico de 12 años, de 13 años, incel? Sí. O sea, a ver, No de acuerdo con ese contexto, seguramente el chico hasta ni sabía qué era eso, qué es eso, qué insulto es ese. Hoy en día, bueno, eso es un término que yo hasta hace 2 años, 1 año y medio, me supe que existía, no tenía ni idea. Ahora, volvemos al caso de Inglaterra, que esa película, si no me equivoco, fue grabada en el Reino Unido. Ellos podrán haber dicho, no, que es que la persona es... Porque lastimosamente toda esa ideología woke habla de, por ejemplo, no solo el tema del contra del hombre, el hombre como el problema principal de la mujer, sino también la raza. Es decir, el hombre blanco que es malo, bueno. Eso también es ideología que parte del wokismo. El wokismo es como tal esa ideología que te dice estar despierto ante ciertas cosas, ¿no? Como decir, uy, no, esto, tú sabes que eso está mal, que entonces ahí empiezan a meterse todo un montón de ideologías dentro de esa ideología, como es la teoría crítica de la raza, el mismo feminismo, el animalismo antiespecista también está ahí, el tema, los problemas asociados al alarmismo climático, ¿cierto? Entonces empiezan a meterse esas ideologías dentro de las películas, entonces la gente empieza a hablar de eso. De hecho, hasta, te lo voy a poner de esta forma, hasta hoy en día ya se dejó de hablar de eso. Eso tuvo su boom hace unos meses y ya nadie empezó a hablar de ese tema. ¿Qué pasó? Y lo que me acuerdo de esa película es que cuando pasó empezaron a tratar de generar políticas públicas en Inglaterra. Que entonces, no, que esta película tiene que ser obligatoria en los colegios públicos. En el Reino Unido pasa un problema, y así que en Europa, y es el problema asociado de estas de fronteras abiertas, multiculturalidad se llama eso. Entonces, claro, lo que hacen es aceptar inmigrantes sin conocerlos a profundidad. ¿Qué sucede? Están metiendo personas, inmigrantes, de ciertas religiones del Medio Oriente, que no conocen y que lastimosamente no son compatibles con la cosmovisión occidental que tenemos hoy en día. Y eso es algo curioso porque eso es algo que no están hablando a los medios de comunicación, que tienen ese tipo de sesgos, de que esas personas son los que cuchillan a la gente, por ejemplo, que apuñalan a la gente. Hubo varios atentados, no solo en el Reino Unido, en Alemania también, de este tipo de personas, de estos inmigrantes que nadie conocía, pero qué casualidad que sean de esa misma religión, que empezaron a lastimar personas y empezaron a haber aumento de delincuencia, aumento de... Y una persona empezó a decir, no, que esa está basada de una persona que tiene un color más oscuro que blanco, ¿sí? Por decirlo así. Y claro, dice, pero ¿por qué pusieron entonces uno blanco? Entonces dicen, no, pues van a poner una persona de tal tono, entonces van a decir, no, es que es porque es esta persona de este color, todo eso precisamente porque es ese color, y no. Entonces empezaron a blanquear. Es una teoría. Otra teoría, empezaron a hablar con los
con los productores, bueno, los actores de esta serie, empezaron a decir, no, que es que no solo son una historia, son varias. Y empezaba a buscar, bueno, ¿cuáles historias? O sea, ¿cuáles son las historias? O sea, decían, no, que solo eran chicos que mataban a chicas. No más, o sea, hasta ahí quedó, ¿sí? Entonces yo decía, pero pues no hay tanta profundidad en eso, como que uno dice, pues, ojalá haya un poquito más profundidad, no solo porque una mata a la otra, sino ¿por qué? Porque el hecho de que una persona haya matado a una chica no significa que eso sea o misógino o machismo o lo que sea. No necesariamente es así, porque no lo va a hacer con esa intención de que, ay, te voy a matar porque soy mujer, o que eres mujer. No necesariamente eso pasa, porque al final los problemas son multidimensionales, son multifactoriales. Hay un montón de causas o de factores que hacen que el problema se dé. En este caso, no necesariamente fue la manosfera, sino que fue las redes sociales, ¿sí? Ahora bien, también veamos como padres qué es lo que estamos fallando, qué es lo que están fallando los padres, ¿sí? Y volvemos al mismo origen que dice la Biblia al respecto de si es un padre que cuida, un padre que protege. Si un padre dice que estoy dándole un celular, pues no está protegiendo al chico, ¿sí? Entonces no está cumpliendo su rol. Entonces, más allá de eso, es el llamado en primer lugar, que no podemos estar generalizando un caso particular porque el chico fue sociópata y le dio por matar a la chica. Eso no necesariamente ocurre dentro de ese tipo de grupos. Es como decir, por ejemplo, una feminista radical, de un caso que te nombro yo, es en Argentina, es el del uso de Dupuy, que dos chicas que eran lesbianas mataron a su hijo, y cuando empezaron a ver cómo lo habían matado, cómo lo habían torturado, empezaron a notar que ellas estaban quemando sus propios genitales. Y eso es algo muy fuerte. Y ahí dicen, no, ahí sí no dicen, no, eso no es violencia de género, eso no es nada. Eso fue violencia, en ese caso. Y eso sí no le dicen nada, se queda todo el mundo callado. Pues al final todo este tipo de cosas se empieza a ver como un furor en cierto tiempo y después como que se deja. Pero lo que yo voy es como, no voy a decir que todas las feministas van a actuar como tal. No van a ser asesinas, no van a hacer ese tipo de aberraciones. Tal cual pasa en este caso. Este chico hizo esto, pero no voy a decir que todo este grupo va a hacer eso. Más allá de eso. Y eso por un lado. Y por otro lado, también los padres de que estamos dándole a nuestros hijos, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, tenemos que como padres empezarnos a educarnos en este tipo de temas. Hay un montón de youtubers, de profesores en YouTube. En YouTube es una de las herramientas más grandes que yo he visto en mi vida, en donde tú puedes ver un montón de videos y un montón de cosas y tú puedes decir, listo, me gusta esto, tengo este criterio y acepto esto porque tal y tal. Y yo sigo ciertas personas que hablan de ese tema. Por ejemplo, Pablo Muñoz Iturrieta tiene un libro, y él también él es youtuber, pero él también escribe libros acerca de ese tipo de temas. Y su último libro fue Apaga tu celular y enciende tu cerebro, ¿sí? Y él relata en ese libro cuáles son las consecuencias de la tecnología, especialmente las redes sociales, todo ese tipo de dispositivos, no solo a nivel social, sino también a nivel biológico, en cuanto a que este tipo de cosas, este tipo de aparatos emiten luces que pueden afectar tu parte biológica. Entonces, como padres tenemos el reto, los padres tienen el reto de educarse, ¿sí? No es que el Espíritu Santo te vaya a mostrar, ay, eso está mal, no. Pero hay un montón de estudios, hay un montón de cursos, hay un montón de información que tú puedes escoger y tú puedes ver para que te pueden convencer de que eso está mal hecho. Entonces, como padres tenemos que hacer eso. Algo que me gusta es que una vez el pastor dijo como, seamos espiritualmente críticos. Entonces empezamos a leer cosas que pues, no necesariamente son cristianas, pero le damos nuestro sentido espiritual crítico. Que empezamos a decir, oye, esto está bien, esto no está bien, ¿cierto? Pero lo que yo te digo es que los libros que al menos que yo he leído de este autor, tienen un fundamento muy fuerte, un nivel de investigación muy fuerte, ya que él decía que se leyó más de 600 papers y artículos y libros para poder generar ese libro, porque al final no todo el mundo tiene el tiempo de ponerse a leer artículos y todo eso, por eso están esos libros, ¿sí? Entonces seamos conscientes también de que hoy en día es posible poderse educarse de la mejor manera como padres, como madres, inclusive como hijos, también personas como solteras como yo que pues digo, me pongo a leer esto y digo, oye mira, esto está mal, esto y esto, ¿sí?
Mira, a mí me causa siempre como un problema el ver un papá que le da un iPad a un niño de 2 años. Eso me parece heavy metal, o sea, un problema. Sí. ¿Sí? Y es por ignorancia. Y a veces no es esa ignorancia, porque yo le puedo decir, mira, eso está mal que estás haciendo, no sé qué. Ay, no me juzgue, y he escuchado casos. No me juzgue, es que si no le di esto, entonces no me va a dejar hacer las cosas, y no sé qué. No podemos estar todo el tiempo excusándonos a nosotros, de la forma como criamos a nuestros hijos. Porque le estás dando si tú le das un celular o una pantalla, lo estás afectando. Y eso va a afectar realmente en su vida. Y vas a ser el culpable tú. Entonces, como padres tenemos esa responsabilidad. Sí, digamos que es cierto que, pues sí, obviamente por una parte está el hecho de no, digamos, no satanizar, como en el caso de lo que estamos hablando de las redes, pues porque también las redes sirven para hacer publicidad, de marketing y todo, pero es cierto también que son, digamos que son como una herramienta que siendo tan pequeños los niños no pueden manejar, o sea, les queda muy grande. Porque, digamos, yo he tenido la oportunidad de enseñarle a niños, digamos, de diferentes edades, diferentes materias. Y algo que veo que es muy común ahora es que hay más dislexia, por ejemplo, empírico. Y es porque seguramente están como acostumbrados a hacer como todo así. Y la parte, por ejemplo, escrita de hacer las plantas que a uno le tocaban, que a uno no le gustaban, eso no solamente ayudaba a que la letra fuera mejor, sino también ayudaba a que el cerebro conectara como el orden, ¿no? Que hay un problema de dislexia y todo eso, eso ya está avalado. En el libro que te digo de Apaga tu celular y enciende tu cerebro, el autor relata que el cerebro tiene un estado de plasticidad, me explico. El cerebro se va formando acorde a cómo uno lo va construyendo. Pero si lo va a enfocar, por ejemplo, en redes sociales, empieza a bajar el tema de la memoria, el tema de recordar cosas. Eso se traduce en una baja en materia gris en el cerebro. El tema es que el cerebro ya no puede recuperar esa materia gris que tenía antes. Entonces eso se considera como algo plástico, que es algo que no puede restaurar lo que antes tenía. ¿Sí? Entonces imagínate cómo un celular puede estar afectando a un chico de tal forma de que si todo el tiempo está recibiendo eso y está todo el tiempo en redes sociales y todo eso, todos esos rayos lumínicos que empieza a emitir el celular, está afectando su cerebro. Inicialmente se estaba desarrollando bien, pero ahora con esto ya no puede desarrollarlo de la mejor forma. Y ya no puede volver a ese estado inicial que tenía. Entonces es un problema serio, porque el cerebro actúa de esa forma, actúa de una forma plástica, que no puede de una forma recuperar esa resiliencia, ¿sí? Entonces eso es algo que ya se ha mostrado y eso es algo que dice, por eso es que digo que la cosa es muy compleja, o sea, es un tema muy difícil no difícil, llamémoslo principal para que los padres tengan en cuenta, ¿sí? Es algo que todos los padres deberían tener. Yo digo que ese libro, que aun cuando no es cristiano, todo padre cristiano debería leer eso. Más allá de que tengas un propósito particular, que es que más bien en el propósito de ¿qué hago? Yo creo que la pregunta es, bueno, ¿por qué lo hago?